Desde que tengo memoria, básicamente se me ha vendido la idea de que la sobrepoblación es un problema muy grave y que se tiene que arreglar. Básicamente que somos muchos humanos, que entre más humanos hay más contaminación, menos recursos, por ende más desigualdad, más pobreza, más caos, más todo, ¿no? Básicamente que la humanidad somos un cáncer y en que entre más hayamos de nosotros, peor lo va a hacer todo. Y eso ha sido así hasta hace unos años, donde he notado que el discurso ha cambiado un poco. Donde empiezas a ver gente como Elon Musk diciendo que la humanidad se está guiando hacia un colapso poblacional, o donde empiezas a escuchar casos como en países donde España o Japón cada vez hay menos jóvenes, pero sí prolifera mucho la población adulta o de tercera edad, haciendo muy difícil sistemas económicos como lo pueden ser los de las pensiones. Así que vamos a hablar un poco de este tema, ¿no? Solo basta con fijarnos en las previsiones de crecimiento de la ONU, que básicamente decía que 9.000 millones de personas iba a haber para el 2050 y unos 11.000 millones para finales de siglo. Parece que el mundo crece de manera enloquecida y desenfrenada, ¿no? Y más vale que nos preparemos para un atasco un poco grave. Pero la clave de esa afirmación está en el parece, porque mientras que todos hemos escuchado hablar en algún momento del problema de la superpoblación, resulta que cada vez hay más demógrafos discutiendo las cifras de las Naciones Unidas. No es que todo sea mentira, pero al parecer hay una posibilidad de que las estadísticas y los números se estén malinterpretando. Porque si echamos la vista atrás, son increíbles los datos. En los últimos 200 años la población ha crecido como nunca hubiéramos podido imaginar. Y sin embargo, sí falta la comida en muchas partes del mundo. Y no es porque no se pueda producir. Porque aunque la Tierra tiene muchos límites físicos medioambientales, hemos resultado ser bichos muy resistentes y muy reorganizativos. Y aunque la confianza es vana, sobre todo en el progreso, las grandes políticas internacionales van encaminadas a prepararnos al problema de la superpoblación. Pero por ejemplo, según demógrafos como Jorgen Randers, la población mundial llegará a los 9.000 millones de personas jamás, y que básicamente alcanzará un máximo de 8.000 millones en el 2040 y luego empezará a disminuir. Sin modelos precisos sobre cómo funciona la demografía, no podemos entender la estructura de las tendencias ni cuándo van a cambiar. Pero por ejemplo, sí hay cosas interesantes. Por ejemplo, la tasa de natalidad en Filipinas en este momento es muy parecida a la que había en Estados Unidos, pero en los años 60. De esto podemos concluir básicamente que la transición demográfica sigue un recorrido normal, sobre todo entre economías diferentes. Pero el detalle está en el ritmo, porque el problema es que mientras que Estados Unidos tardó 160 años de pasar de 3.7 hijos por familia a 2.7, Filipinas ha hecho ese cambio en 15 años. Con los análisis de la ONU no podemos entender bien por qué el mundo se acerca tan rápido hacia cifras compatibles con el invierno demográfico. Casos muy claros, por ejemplo, son los de África. Y no es que sea nada biológico, mucho tiene que ver con los incentivos sociales y los cambios culturales que hay en el aspecto de crear familias. Por ejemplo, se sabe que las ciudades son entornos donde tener muchos hijos no supone un entorno económico importante. Pero en el mundo rural, por ejemplo, los hijos son un activo. La ciudad, un niño parece ser más que todo una carga, y parte del encallamiento demográfico de los países occidentales se debe a que sus entornos rurales se parecen cada vez más a pequeños barrios urbanos, perdiendo todo lo urbano que podrían tener. De hecho, la población mundial se está haciendo urbana a marchas muy forzadas. En 2007, la mitad de la humanidad ya vivía en ciudades por primera vez. Ahora somos un 55% y se estima que para 2050 ya seremos un 66% viviendo en áreas urbanas. Solo este dato ya nos avisa que nos acercamos a una disminución global, debido a que se está demostrado que entre la humanidad viva más en ciudades, se tienen menos hijos. Al parecer tienen un efecto corrosivo para la capacidad y el entorno familiar, ya que también entre más metrópolis aparecen, al parecer hay menos presiones sociales y religiosas sobre los hombres y las mujeres respecto a crear familias.
A nivel mundial, la tasa de fertilidad no ha colapsado, ni debería hacerlo, según la ONU, pero sí disminuye muy significativamente. Por ejemplo, en 1950 las mujeres solían tener 5 nacimientos cada una a nivel mundial. El año pasado eso fue de 2.3 nacimientos. Y para 2050 la ONU ya prevé que un nuevo descenso mundial hasta los 2.1 nacimientos por mujer. En algunos países eso incluso es menor. En Estados Unidos, en la década de 1950 era de 3.6 y ese número ya se redujo a 1.6 en 2020. Según el Banco Mundial, por ejemplo, en Italia era de 1.2, en Japón de 1.3, en China de 1.2. Las tasas de natalidad están cayendo año y año y año consecutivamente. Incluso la derogación de la política del hijo único en China, que permite a las parejas tener hasta 3 hijos a partir de 2021, simplemente parece ser que estas estrategias no están funcionando. El envejecimiento de la población y descenso de las tasas de natalidad en algunas zonas del planeta podrían poner a prueba muchos sistemas sociales. El porcentaje de población mayor de 65 años pasará del 10% en 2022 al 16% en 2050. Esto se supone el doble de niños menores de 5 años. A nivel mundial, el truco para que este desequilibrio en la edad de la población funcione es que los gobiernos tendrán que ser proactivos. Dice la ONU, por ejemplo, los países con poblaciones que envejecen deben adoptar programas públicos que apoyen a esta creciente población de personas mayores. Eso significa reforzar programas como la seguridad social, las pensiones y establecer un acceso universal a la asistencia sanitaria y a los ciudadanos de larga duración. Y aunque es muy bien y está súper que los gobiernos tengan todo este tipo de capacidades para ayudar a todo tipo de diferente población, lo que está claro es que estamos, aunque todavía no en peligro, sí nos estamos encaminando de pronto a cifras preocupantes. Con esta reflexión no quiero vender la idea de que de repente todos tengamos que empezar a tener hijos, o por el contrario de que el mundo siga una sobrepoblación, sino que los problemas no son tan simples como parecen. Porque si ustedes se ponen a pensar en todos los debates sociales que tú escuchas respecto a este tipo de problemáticas, los extremos siempre salen a flotar. Los ambientalistas, taciturnos, vegetarianistas, de todo lo como quieras llamarlo, siempre salen a relucir que la humanidad es una enfermedad, por ejemplo, y que nuestro consumo y la cantidad de seres humanos que somos ponen mucho compromiso al equilibrio del ecosistema del planeta. Pero por ejemplo se está demostrado que realmente la cantidad de recursos que tiene el planeta para alimentar a la cantidad de humanos que somos es más que suficiente, sino que realmente el problema subyace en la distribución de los recursos que tenemos. Siempre se suele culpar al humano de la sobrepoblación, y aunque obviamente somos nosotros los originarios de muchos problemas, no siempre somos la razón subyacente de los problemas. Siento que este tema de la población es digno de reflexionar, ya que a pesar de que estoy de acuerdo en que cada persona pueda hacer con lo que quiera con su vida, yo personalmente no soy una persona que busque tener una familia de hijos momentáneamente. Sí es cierto que podrían ser decisiones individuales que pueden repercutir de manera egoísta en el desarrollo de la sociedad, porque por ejemplo en España el hecho de que haya más personas viejas que jóvenes está causando un problema económico grave. Eso hace que las sociedades se colapsen. Pero bueno, eso es un tema que dejaremos para próximos videos. Muchas gracias por ver el video y nos veremos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.